Hola santos y santas, amigos y amigas, seguimos con Éxodo 19:14. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Estad apercibidos para el tercer día, no lleguéis a mujer. Y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y un sonido de trompeta muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el real. Y Moisés sacó del real al pueblo a recibir a Dios, y se pusieron a lo bajo del monte. Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Y el sonido de la trompeta iba esforzándose en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía en voz. Y descendió el Señor sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés: Desciende, requiere al pueblo que no traspasen el término por ver al Señor, porque caerá multitud de ellos. Y también los sacerdotes que se llegan al Señor se santifiquen, para que el Señor no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo al Señor: El pueblo no podrá subir al monte de Sinaí, porque tú nos has requerido, diciendo: Señala términos al monte y santifícalo. Y el Señor le dijo: Ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el término por subir al Señor, para que no haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió al pueblo y habló con ellos. Entonces, estamos todavía en este capítulo tan bonito, tan importante, que ya lo vamos a terminar hoy, me da pena, pero tenemos que seguir. Pero es importante, es muy importante, porque estos ya obviamente salieron de Egipto, ya está en todo Israel, ya es una nación, ya están con Dios, y Dios ha bajado al monte Sinaí en forma de como una nube de humo, ¿no? Como una nube de humo ha bajado, pero ha bajado Dios, Dios ha venido. Así como cuando, la verdad que eso se compara como cuando Jesús estaba aquí en la tierra. O sea, Dios ha venido, está en el monte Sinaí en forma de nube de fuego, como una nube de fuego, me parece. Déjame ver. Espérate, déjame ver, sobre una espesa nube. Aquí está, había descendido sobre él en fuego, ha venido como en fuego, ¿no? Como un horno de fuego, y el humo, ¿no? Entonces, Dios está ahí con ellos, está con Moisés, está con Israel, está en el monte Sinaí. Dios mismito está ahí. Entonces, ya obviamente Moisés ha preparado a la gente, se han santificado, han lavado sus vestidos, y ya están en el tercer día. Y esto, amigos, esto se parece mucho, 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 mucho a un pasaje muy conocido, que también es de como cuando Jesús va a venir a llevarnos. Es súper parecido, y lo voy a leer, pero primero vamos a entender un poco mejor esto, y de ahí voy a ir al otro pasaje que está en el Nuevo Testamento, que es como cuando Jesús va a venir y nos lleva. Se parece mucho a esto. Hay cosas en común. Y entonces, bueno, aquí está el tercer día. ¿Qué pasó? Vino la mañana. Entonces, así en la mañana vinieron truenos y relámpagos, ¿ok? Y espesa nube. Y bueno, no me quiero adelantar, pero Jesús cuando venga va a venir en una nube también. No sé si es una espesa nube, pero va a venir en una nube. Entonces, aquí en Éxodo, ¿no? Es la mañana, vinieron truenos y relámpagos, espesa nube sobre el monte, y un sonido de trompeta muy fuerte. Y cuando venga Jesús, nosotros también vamos a escuchar una trompeta. ¿Ok? Por eso es súper parecido. Esto es una pintura, o sea, esto pasó, Dios estuvo en el Sinaí con Israel, pero esto también es una pintura de lo que va a pasar cuando ya venga Jesús y nos lleve. Entonces, ok, espesa nube, un sonido de trompeta muy fuerte, que es la voz de Dios, ¿no? Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el real. El real es todo el campamento de las tribus de Israel, ese es el real, ¿no?
Es un campamento muy grande porque eran más de 1 millón, quizás 2 millones, eran muchísimos. Y el pueblo de Israel, ¿no? Y Moisés sacó del real al pueblo a recibir a Dios y se pusieron al bajo del monte. Entonces está el monte Sinaí y abajo del monte, justito abajo, está todo el pueblo de Israel con Moisés, que están ahí listecitos, se han lavado la ropa, están todos limpios, ahí atentos, porque Dios está ahí, que Dios ha bajado al monte. Entonces Dios está en el monte en forma de fuego y Moisés y Israel están abajo, ¿no? Todo el monte. Entonces, ¿qué dice? Todo el monte de Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Ahora, en el pasaje que vamos a leer, Jesús también va a descender. Ahora, pero no en fuego, va a descender como él es, ¿no? Señor había descendido sobre él en fuego y el humo de él subía como el humo de un horno y todo el monte se estremeció en gran manera. Y el sonido de la trompeta iba esforzándose en extremo y Moisés hablaba y Dios le respondía en voz. Entonces, todo el pueblo estaba ahí abajo, pero arriba estaba Moisés con Dios y la gente escuchaba la voz de Dios, ¿no? No sé si escuchaban la voz de Moisés, la verdad, pero escuchaban la voz de Dios. Y también cuando Jesús venga, nosotros vamos a escuchar su voz. Él va a decir, va a decir una palabra, no sé qué palabra va a decir, pero va a decir algo, nos va a llamar y vamos a escuchar su voz y vamos a escuchar también una trompeta y, y nos va a llevar. Así, por eso se parece mucho esto. Es una pintura de esa, de la resurrección, de cuando Él nos lleve. Ok, y descendió el Señor sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, ok, sobre la parte alta del monte, ¿no? Y llamó el Señor a Moisés, ok, entonces aquí está, Moisés está abajo con el pueblo y Dios llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Entonces Moisés está abajo con Israel, con el pueblo de Israel y Dios lo llamó y Moisés subió, ok. Y el Señor dijo a Moisés, baja, ¿no? Desciende, como que desciende, baja, dile al pueblo que no traspase el término por ver al Señor porque caerá multitud de ellos. Y también los sacerdotes que se llegan al Señor se santifiquen para que el Señor no haga en ellos estrago. Entonces, aquí a mí me parecía raro esto de los sacerdotes porque a estas alturas todavía no se ha designado a la tribu de Leví como sacerdotes. Eso todavía falta un poco, no falta mucho más, pero falta un poco más, un poquito más, no mucho más. En el siguiente capítulo, en capítulo 20, son los 10 mandamientos. Pero lo de los sacerdotes, cuando Dios designa a Leví para sacerdotes, todavía un poquito falta más. Entonces yo decía, ¿por qué? Pero se acuerdan, amigos, de ese capítulo cuando recién salieron de Egipto y Dios le dice a Israel, ¿se acuerdan de los primeros frutos? De los primeros frutos, que santifiquen a los primogénitos. Ya, por ahora los primogénitos son como sacerdotes. Porque ¿por qué? Porque son mejores, no, sino porque son los primeros frutos. Son los primeros frutos, santificarlos y por ahora son sacerdotes. No quiere decir que los demás hijos no valgan, ¿no? A veces, ¿no? A veces hay como una cosa como que, el primero y los demás como que no. No, es simplemente porque son los primeros frutos y se santifican primero, ¿no? Y por eso. Pero no quiere decir que porque los demás no, ¿verdad? Entonces, en este caso, los sacerdotes vienen a ser los primogénitos porque han sido santificados y redimidos, ¿no? Bueno, entonces Moisés dijo al Señor, el pueblo no podrá subir al monte de Sinaí porque tú nos has requerido diciendo, señala términos al monte y santifícalo. O sea, como que ya Moisés está seguro que la gente no se va a atrever a subir al monte, ¿no? Bueno, y el Señor le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el término por subir al Señor para que no hagan ellos estrago. Entonces, el Señor le está pidiendo a Moisés que solamente suban Moisés y Aarón, nadie más. Y yo estoy segura que mucha gente, no sé si muchos, bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque eran muchos. Yo creo que algunos querían subir, ¿no? Pero el Señor ha designado solamente a Moisés y Aarón. Pero más adelante, creo que no sé si en el siguiente capítulo,
un poquito más adelante vamos a ver que sí, un grupo de ancianos llega a subir al monte Sinaí con Dios, ¿no? Pero por ahora solamente Moisés y Aarón y todos los demás que se queden abajo todavía, ¿no? Entonces Moisés descendió al pueblo y habló con ellos. Entonces nos vamos a quedar ahí. Voy a leer el pasaje que es parecido a este pasaje. Pero quería decir que el siguiente capítulo, Éxodo 20, ya son los 10 mandamientos, ya es cuando Dios les da la ley. Entonces, esto es como un encuentro importante. Mucha gente dice que esto es como el matrimonio entre Dios y Israel, ¿no? Un matrimonio así como espiritual, como un acuerdo. ¿Por qué? Porque Dios ha descendido, están hablando y el siguiente capítulo son el acuerdo, o sea, los 10 mandamientos, no es como el pacto, ¿no? Como el contrato, así como en un matrimonio hay un contrato, una cosa así. Pero bueno, ahora que este capítulo, como decía, es una pintura de la resurrección y de cuando Jesús venga, vamos a ir ahí a ese famoso capítulo que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, creo que 14, creo que era. No, entonces voy a leer acá. La voy a leer un poco antes para dar el contexto, pero quiero que pongan atención a la trompeta, a la voz, cuando Jesús nos llame y que Él va a descender y eso. Entonces dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que quedamos hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, y juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. ¿Por qué es esto importante, amigos? Porque nuestra esperanza no es en ver al anticristo, ni ver el 666, ni ver la tribulación. No, nuestra esperanza es esto. Esto, cuando Jesús nos lleve, esta es nuestra esperanza. ¿Entienden? Entonces, por eso Pablo dice, por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Bueno, nos quedamos ahí y ya mañana seguimos con Éxodo 20.